Bien, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo y es un gran privilegio para mí estar frente a ustedes para compartir las riquezas inescrutables de la palabra del Señor. Entonces, en esta ocasión ha habido un sentir en mi corazón de poder hablar por un momento acerca de las voces que salían del trono y queremos ver con la ayuda del Señor qué es eso, las voces que salen del trono. Y para eso leo en Apocalipsis capítulo 4, ¿cierto? Voy a leer 3 versículos. Dice: y el aspecto del que estaba sentado sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y ya nosotros entendemos por la gracia del Señor que los 24 ancianos que estaban sentados en estos 24 tronos, ¿cierto?, eran los patriarcas del Antiguo Testamento, que eran 12, y los 12 apóstoles, que juntamente suman 24. Dice: y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, y este es nuestro versículo, amados hermanos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a leer solamente eso, y para tomar nuestro contexto, ya, acá a Juan, ¿cierto? A Juan le fue mandado por el Espíritu del Señor escribir en un libro todas las cosas que él viera y las cosas que escuchara. Entonces la voz le dijo: escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y entonces acá a Juan le fue revelado, como nosotros ya sabemos, la visión que él vio en Patmos. Él vio la visión de un ser semejante al Hijo del Hombre. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Y empieza a describir este ser semejante. No era el Hijo del Hombre, sino que era un ser semejante al Hijo del Hombre. Y ya nosotros entendemos por la gracia del Señor cuál fue la revelación de eso, ¿ya? Ese ser que tenía su cabeza como blanca lana, ¿cierto? Que sus ojos eran como llamas de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y tenía en sus pechos un cinto de oro, y sus pies eran como el bronce bruñido. Bueno, y ahí Juan, ¿cierto?, y lo identifica, ¿ya? Habla de las características de este ser semejante al Hijo del Hombre. Entonces, pero eso fue en los primeros capítulos de Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3, Juan le escribe a las 7 iglesias, ya que estaban en Éfeso, en Asia Menor. Habían 7 iglesias, ¿cierto?, en la disposición de una media luna. Pero esas 7 iglesias representaron ya en lo físico 7 características espirituales de 7 edades futuras de la iglesia. Es decir, a quien Juan le escribió no era solamente a esas 7 iglesias locales, sino que era una revelación futura a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto?, o a 7 edades de la iglesia. Entonces, cuando le escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, ¿cierto?, termina, y la Biblia dice así en el capítulo 4, después de esto, miré, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, y Juan dice: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí, él ve en el cielo un trono. No ve 3 tronos, porque Dios es uno solo. La Escritura dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Entonces, lo primero que encontramos acá, que cuando Juan sube al cielo, en el cielo ve un trono. Voy a repetir, no ve 3 tronos, ¿ya? Un trono para el Padre, otro para el Hijo, otro para el Espíritu Santo. Eso no, porque estos 3 son manifestaciones de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas distintas que hacen la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones del único Dios, el único Dios verdadero, el cual es Jesucristo. Por eso que Juan dice que cuando él subió al cielo, ¿cierto? Él en el cielo vio un trono y en el trono a uno sentado, ¿cierto? Y el aspecto del que estaba sentado, estoy releyendo, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Si yo mal no entiendo eso, las piedras en el pectoral de Aarón eran 12 piedras, una piedra representando a cada tribu. Y la primera piedra era de jaspe y la última, cierto, de cornalina. Y eso significa que el que estaba sentado en el trono era el alfa y el omega, el primero y el último, que es el Señor Jesucristo. Y dice entonces y del trono, dice, bueno, alrededor del trono ya lo vimos recién, había 24 ancianos que ya sabemos, que eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Pero aquí viene la parte que quiero compartir, hermanos. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, nosotros sabemos que no es que Dios tenga 7 espíritus, porque la Biblia dice en San Juan que Dios es un espíritu, pero estas son 7 manifestaciones de Dios. Y ya nosotros sabemos que los 7 espíritus de Dios son las 7 estrellas, los 7 mensajeros, ¿ya? O los 7 videntes, 7 mensajeros que Dios envió a cada una de las 7 edades de la iglesia. Entonces, pero nuestro tema acá, por unos breves minutos, eran esos truenos que salían del trono. Entonces, vamos a ver primero lo que eran los truenos, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 10, cuando el Cordero de Dios, en Apocalipsis 5, toma el libro, en Apocalipsis 5, ¿cierto? El que estaba sentado en el trono tenía un libro, lo voy a leer, que estaba escrito, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, por detrás, sellado con 7 sellos. Y entonces nadie, ¿cierto? Nadie era digno ni siquiera de mirar el libro, menos de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero uno de los ancianos, uno de estos ancianos dijo a Juan que no llorara, ya que terminara de llorar, porque el león de la tribu de Judá había vencido, ya, y él era digno para tomar el libro y para abrir sus sellos. Y cuando Juan se volteó para ver a ese león de la tribu de Judá, que no es otro que el Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es el león de la tribu de Judá, pero él se volteó para ver a un león, pero ve a un cordero recién inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, vuelvo a insistir que esos 7 cuernos son 7 iglesias, es el reino, porque un cuerno significa poder. Esos son los 7 poderes del Señor, sus 7 iglesias. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y los 7 ojos son los 7 espíritus del Señor. Entonces, ve los 7 espíritus de Dios o 7 mensajeros. Cada uno de estos mensajeros reflejó la luz de Dios, ya porque eran estrellas. Y las estrellas reflejan la luz del sol en la ausencia del sol. Estas 7 estrellas, estos 7 mensajeros, reflejaron la luz de Cristo en su ausencia. Entonces, pero ellos trajeron un mensaje dado por Dios, es decir, Dios habló a través de ellos. Dios tronó, porque vamos a ver que un trueno es la voz de Dios. La Escritura dice, truena Dios maravillosamente con su voz.
y cuando Dios habla, la verdad que es un trueno. Y entonces, en Apocalipsis 5, repito, el libro estaba cerrado, sellado, pero lo toma el Cordero y lo abre, y empieza un gran avivamiento. Y en el capítulo 10, ¿ya? Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Por cierto que este ángel fuerte es Jesucristo, porque ya había abierto el libro. Entonces, y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un pacto de 7 colores. Y entonces, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, las características del ángel fuerte es exactamente igual a las características de Apocalipsis 1, versículo 13. El ser semejante al Hijo del Hombre. Y ahí hay una revelación muy importante que no podemos dejarla pasar, ¿bien? Y entonces dice acá en el versículo 2 que el ángel fuerte que descendió del cielo tenía en su mano un librito abierto. Ya no estaba cerrado, en Apocalipsis 5 está cerrado, pero acá en Apocalipsis 10 está abierto. Y dice entonces, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, ¿ya? Como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y entonces cuando Juan escuchó estos 7 truenos, ¿cierto? Él iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, pero oyó una voz del cielo que le decía, no escribas las cosas que los 7 truenos dijeron. ¿Por qué? Juan oyó una voz del cielo porque los truenos tronaron acá en la tierra. Los truenos truenan acá en la tierra. Entonces, el hermano Branham, el profeta de Dios, dijo, o el Espíritu Santo hablando a través de él, cuando fue presentado el mensajero, dijo, este 7º mensajero a la última edad de la iglesia hará 2 cosas, y será un profeta porque tenemos las escrituras que describen su ministerio. Según Malaquías 4, versículos 5 y 6, él convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Y según Apocalipsis 10:7, él revelará el misterio de los 7 truenos de Apocalipsis 10, que son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Entonces, y dijo el Espíritu Santo aún más, dijo, serán estos misterios verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Entonces, estos 7 truenos que tronaron cuando el Señor Jesucristo baja con el libro de redención que tenía nuestros nombres, y ese librito que estaba en su mano también tenía los derechos, ¿cierto? El título de propiedad de la tierra no era menor, y los derechos de la vida eterna. Entonces, ese librito, el Señor Jesucristo lo abrió, para nosotros los que seguimos el mensaje, lo abrió el año 63 cuando fueron abiertos los 7 sellos en Jeffersonville, Indiana, el año 1963. Disculpen, entonces, pero desde el año 63 al 65, ya el 65 partió el profeta con el Señor, ya fueron revelados todos, ampliamente, todos estos misterios, verdades que estaban escondidos en los sellos. Y no se olviden que la revelación divina de estos misterios, verdades revelados divinamente, son los que convierten nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés. Y decíamos también que los truenos tronaron acá en la tierra. Pero ¿de quién son esos 7 truenos? ¿Quién los hizo? Jesús. Jesús truena a gran voz y ruge como un león, y cuando ruge como un león, 7 truenos emiten sus voces. Ese es el mensaje del tiempo del fin. Ahora, ¿qué son esos 7 truenos? Como decíamos recién, los misterios, verdades que convierten nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés.
Y ahora, ¿qué relación tienen esto? Porque leíamos en el capítulo 4 de Apocalipsis que del trono salían relámpagos, truenos y voces, ¿ya? Y en un mensaje el profeta de Dios dijo que el diablo no le tiene temor a la teología de un predicador, no. Lo que el diablo le tiene miedo es a una vida vivida por la palabra. Y ahí fue cuando la inspiración bajó al profeta y él dijo, ¿cómo necesitamos en Jeffersonville miles de voces vivas? Y dijo, ese es el trueno que estremece al diablo. Al diablo no le importa cuánto usted pueda predicar o cuánta teología pueda saber, o cuán grande sea su iglesia, cuántos miles de miembros pueda tener. No, hay iglesias enteras que se van a ir para entrar a la gran tribulación con pastor y todo. Pero lo que le tiene temor el diablo es a esa vida vivida, a esas voces vividas que salen del trono. Y del trono de Dios ya han habido 3 tronos, ¿cierto? El primer trono estaba en el cielo, que era un tribunal. El segundo trono Dios lo puso en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Pero el tercer trono está en el hombre. Y esto es muy importante para que entendamos, y sobre todo los hermanos ministros. El tercer trono Dios lo puso en el corazón del hombre, no en la mente, ¿ya? Porque el diablo escogió la mente del hombre, pero Dios escogió en el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Por eso dice la Escritura, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El lugar de morada del Señor es el corazón del hombre. Entonces, y allí Dios pone su trono. Y repito que del trono, dice, salían relámpagos, truenos y voces. Y el profeta, estoy repitiendo, dijo, ¿cómo necesitamos en Jeffersonville miles de voces vivas? Y dijo, ese es el trueno que estremece al diablo. Entonces la revelación, ¿cierto? Estos misterios, verdades, cuando son revelados, ¿cierto? Ellos son voces. Pero cuando son revelados en el corazón y son voces que salen del trono de Dios y salen con autoridad, salen con poder. Entonces hay una escritura, ¿cierto?, que dice, espere que esos 7 truenos ya le sean revelados a la novia. Espere que esos 7 truenos emitan sus voces, así fue escrito. Esperen que esos 7 truenos emitan sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, porque esos 7 truenos son los misterios, verdades revelados divinamente, aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Dice, podrán traer plagas a existencia, harán lo que les plazca. Es por eso que nosotros creemos que esta iglesia, con esos 7 truenos en su corazón, porque en el corazón está el trono de Dios, ¿ya? Esos truenos, esas voces vivas saliendo del corazón del hombre, ese es el mover del Señor en este tiempo. Ahora, al hombre le fue dado lo que no puede hacer Satán. Satán personifica todo, puede personificar casi cualquiera de los dones de Dios, pero lo que no puede personificar Satanás es la creación, crear. ¿Ya? Porque hay uno solo que es creador, el Señor Jesucristo. Pero Satán no es un creador, él es un ser creado. Pero este poder creativo va a estar en la iglesia, en la novia. Los 7 truenos traen el poder creativo de Dios. Cuando usted recibe al ángel fuerte, aquí en Apocalipsis 10, ¿cierto? Porque el librito, él venía con un librito abierto en su mano. Ese librito abierto pasó a las manos del 7º ángel. Y estuvo desde el 63 al 65 en las manos del 7º ángel. Pero del 65 hasta la fecha pasa a las manos de la novia y la novia se lo come. Porque en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, Juan, que nos representó a nosotros, él fue al ángel y le pidió el librito. Y el ángel le dijo, toma y cómelo. Y Juan dijo que era dulce en su boca como la miel. ¿Ya? Pero cuando lo hubo comido, dijo él, me amargó el vientre. Y entonces oyó la voz que le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora ese es el ministerio de la novia,
cuando ella se ha comido el librito, porque ella llega a ser una con el librito, una con Dios, una con la palabra. Y es por eso que Él establece su trono en el corazón de aquellos creyentes, de su esposa, de su novia. Y de ella sale la palabra de Dios, porque ella es la voz final a la final edad. Pero esto es revelado al corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto no puede ser, no es revelado en la mente. Esto que estoy hablando en este minuto es revelado en el corazón, ¿ya? Porque Dios revela sus secretos, los revela no a la mente humana, ¿ya? Lo revela al corazón del hombre. Por eso que dice, ¿ya? Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre, ¿ya? Y el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las has revelado a los niños, porque así te plugo. Entonces eso es. Entonces el mensaje del tiempo del fin, amados hermanos, ya todos sabemos eso, es el séptimo sello. Y en el séptimo sello, ¿cierto?, estaban estos 7 truenos, estas 7 voces misteriosas. Entonces estas 7 voces misteriosas primero vinieron en forma de semilla, tienen que ser sembradas en su corazón, ¿ya? Y tienen que germinar, tienen que venir a vida. Usted tiene que solamente regar esta semilla de perfección. Y entonces cuando usted riega estas semillas de perfección, en usted va a nacer la fe de Jesucristo. Va a estar en su corazón la fe de Jesucristo. Y usted sigue regando esta semilla, usted va a tener la virtud de Jesucristo. Y luego la ciencia de Jesucristo. Y luego usted sigue regando, añadiendo, usted va a tener el dominio propio, la templanza de Jesucristo. Y usted sigue añadiendo, va a tener la paciencia y el amor, digamos la piedad o el ser como Dios, ¿ya? Y va a tener el amor hermanable. Y luego cuando Dios ve que esas 7 cosas han nacido en usted, entonces Él lo sella a usted y pone la piedra de corona sobre la pirámide de su vida, porque Dios ya lo ha edificado a usted en la forma de una pirámide y Dios corona la pirámide de su vida. Y en usted está el trono de Dios, y del trono de Dios salen esos truenos, y esos truenos son voces vivientes, la fe viviente de Jesucristo, la virtud viviente que es poder, ¿ya? La ciencia de Jesucristo está en usted ahora, la ciencia, el conocimiento de Jesucristo viviente. En usted está la templanza, el dominio propio viviente de Jesucristo, porque ya no es usted, es Cristo en usted, la esperanza de gloria, la imagen de Jesucristo, de la palabra siendo formada en usted. Porque la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces eso es, amados hermanos, esa es la revelación del tiempo del fin, pero no es para cualquiera, ¿ya? Es para aquel grupito que puede recibir bien la palabra de verdad, ¿ya? Para aquel que puede recibir bien la palabra de verdad. Ahora, si esto mismo lo habla un hermano que está organizado, que está denominado, que ha hecho de su congregación una organización, una denominación, él puede repetirlo como loro esto, pero no lo va a entender porque no está en su corazón, no está sembrado en su corazón. Porque fíjese, ya Dios edifica al individuo así como ha traído a las 7 edades de la iglesia. Y los 7 truenos son las 7 voces de las 7 iglesias, porque Cristo tronó a través de Pablo, Cristo habló, tronó a través de Ireneo, Cristo tronó a través de Martín y de Colombo, y Cristo tronó a través de Lutero, el justo por la fe vivirá. Y Cristo tronó a través, ¿cierto? Habló a través de John Wesley, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios tronó a través de los hermanos pentecostales de a principios de este siglo, cuando restauró los dones. Pero ahora Dios, el mismo, baja, ¿ya? El mismo desciende en Apocalipsis capítulo 10, ¿ya? Cuando todos los misterios han sido revelados y Él truena, y 7 ruge como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces, ¿ya? ¿Qué está haciendo Él? Él, a través de la revelación de los 7 truenos, está llamando a su esposa, a su novia, a pararse a su lado para que sea su esposa, ¿ya?
Y entonces eso es. Entonces, si alguno piensa que tiene los 7 truenos y está en una organización o ha formado una denominación con personería jurídica, esa persona no sabe lo que está hablando. Está solamente está repitiendo lo que algún otro dijo, ¿ya? Porque la segunda virtud, ¿cierto? Que Dios tronó a través de Ireneo, fue virtud. Y virtud en una iglesia, ¿cierto? Virtud es una virgen de la palabra. ¿Por qué el profeta dijo que la novia de Jesucristo es virgen? ¿Por qué dijo eso? Porque ella no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Pero cuando una persona toma la personería jurídica para su iglesia, su congregación, esa persona tiene que formar una directiva y esa persona tiene que redactar estatutos. Y en la redacción de estatutos, esos son dogmas, son credos. Y esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la escogida, no conoce ningún credo ni dogma hecho por los hombres. Entonces, eso es, aquellos que han redactado estatutos para tener la personería jurídica y han estructurado la iglesia, digamos, con jerarquía de obispo, de pastores, etcétera, etcétera, y se han puesto un nombre denominacional porque la ley lo exige para aquellos que toman la personería jurídica, le exige que se pongan un nombre denominacional. Entonces, ¿en qué han incurrido estos hermanos que han tomado la personería jurídica y que pretenden predicar los truenos? Es imposible, porque ya esa iglesia no es una virgen de la palabra, han tomado palabra de hombre. Y la palabra de hombre es la redacción de credo, de estatutos. Los estatutos de una corporación es redacción de credos. Y esa corporación se rige por los estatutos, por los credos de un hombre listo que los redactó. Esa es la verdad. Todas las denominaciones tienen redacción de estatutos y todos los estatutos, las diversas denominaciones son distintos los unos de los otros. Por eso que no tienen compañerismo, ¿ya? Y todas las denominaciones que tienen sus personerías jurídicas tienen su redacción de jerarquía, tienen sus obispos, sus superintendentes, y Dios aborrece eso. Y todas las denominaciones tienen un nombre que ya el Señor ha dicho, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es. Entonces, hermanos, los 7 truenos revelan estas cosas. En el segundo trueno revela la virtud, ¿cierto? La virtud de la iglesia. Y esa virtud es poder, es poder. Y el conocimiento, el tercer trueno, ¿cierto? El trueno de conocimiento, ¿cierto? De ciencia, es para que entendamos estas cosas, ya que la iglesia, el Dios viviente, no recibe las enseñanzas de la falsa profetisa Jezabel, esa que se dice que es profetisa. No. Esta es una virgen de la palabra, ya que recibe la revelación, estos misterios, verdades contenidos en los 7 sellos, y esas semillas son sembradas en el corazón de la novia. Y eso, cuando es vivificado, son manifestadas en esas 7 voces vivientes que salen del trono de Dios. Y el trono de Dios está en el corazón del hombre, está en el corazón del creyente en esta hora. Y eso es algo muy poderoso. Entonces, bueno, eso es, que el Señor Jesucristo les bendiga. Ya es la hora. Yo estoy acá en mi oficina y esta es la hora que, bueno, cierran nuestro edificio. Entonces, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Un privilegio de poder compartir esta pequeña porción de Apocalipsis capítulo 4, que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y esos truenos es cuando Dios truena, cuando Dios habla. Cuando un hijo renacido de Dios habla, eso es lo mismo que Dios estuviese hablando. Ya Él dijo, el Señor Jesucristo dijo, en aquel día tú sabrás que yo estoy en ti y tú en mí. Y muy bien, entonces eso es. Que Dios le bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.